Vamos al senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Centro Democrático. Querido Miguel, bienvenido a Econoticias, Ping-Pong Político, ¿cómo está? Yo, Juan Pablo, un saludo especial para usted y para todos los amigos de Ecos Noticias, a toda la audiencia, un saludo especial. ¿Por qué el gobierno Petro o el próximo gobierno deberían comprarle monómeros al gobierno de Venezuela? Bueno, Monómeros es una empresa del gobierno venezolano que produce y comercializa fertilizantes químicos. Hoy representa casi el 30% de la demanda interna. Y como ustedes recuerdan, tuvimos un problema enorme en Colombia en el año 22, incluso antes, con la invasión de Rusia a Ucrania por la importación de urea y otros fertilizantes, lo que disparó por completo el precio de los insumos agrícolas y por ende los alimentos. Así que Monómeros se puede convertir en un activo estratégico. Y así como otro tipo de empresas industriales y comerciales del Estado que están en una serie de sectores, bien sea monopolios, recursos naturales o activos estratégicos, Monómeros podría llegar a ser, pero además Monómeros cuesta alrededor de 180 millones de dólares y según expertos, con 25, 30 millones de dólares más, podría repotenciarse incluso no solamente para fortalecer la producción de fertilizantes químicos, también otro tipo de elementos de materiales químicos como amoníaco que podrían potenciar, por ejemplo, la producción de hidrógeno, para tener hidrógeno de verdad a gran escala para poder generar energía limpia, pero además una empresa como esta podría a la vuelta de un par de años valer 5, 6, 7 veces más y al final ser una opción de venta también para tener unos ingresos adicionales. Puesto de otra manera, Colombia es como una empresa y el gobierno tiene que ser manejado de tal manera donde busquemos eficiencia, reducción de costos y generación de mayores ingresos. Esos ingresos se traducen en bienestar para los colombianos, no solo para atender sus problemas, sino para generar nuevos recursos. Senador, ¿qué piensa de la caída de la reforma tributaria y que ahora Petro, so pretexto de la caída, a pesar de que el presupuesto del próximo año será el más grande en la historia de Colombia, le recorte los subsidios? Ahora no somos mi casa ya, sino sin casa ya, y le eche la culpa además al presidente de Camacol. Bueno, lo primero es que el presupuesto de Petro para este año es el más grande histórico en el país, pero además el del año pasado también. Es decir, Petro lleva teniendo más plata en estos años que cualquier otro candidato, que otro presidente en Colombia. Es decir, falta de recursos nunca ha sido el problema. El problema ha sido la incapacidad, el derroche, el despilfarro y la corrupción del gobierno Petro. Eso es lo que está haciendo que la plata que hay se desvíe y no cumpla con los propósitos que merece. Es decir, con promover la vivienda, atender el ICETEX, entre otros. Le doy solo dos ejemplos. El primero es el Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad tiene un gasto burocrático más de 1 billón de pesos, mientras la inversión, la supuesta inversión que no hacen es alrededor de 500.000 millones. Es decir, mire usted, para invertir 500.000 se gastan en costos 1 billón de pesos. Eso no tiene sentido, al revés, debería ser una burocracia pequeña, eficiente, ágil, para tener unos programas sociales muy amplios. Otro ejemplo es la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras tenía en el 2022 1.161 órdenes de prestación de servicios. Vuelvo a repetir, 1.161 órdenes de prestación de servicios. Y cierra el año del 2024 con más de 10.000 órdenes de prestación de servicios, es decir, multiplicó por más de 10 las prestaciones de servicio y en costo esos más de 350.000 millones de pesos, es decir, imagínese usted el despilfarro que hay y súmele a eso que dicen mentiras sobre las hectáreas compradas, dicen que han comprado 200.000 hectáreas en la Agencia Nacional de Tierra, realmente son 52.000 y se gastan más de 14.000 millones de pesos haciendo publicidad engañosa. Entonces, esa es la plata del despilfarro, ahí está la plata. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Petro tiene plata, el problema es la corrupción, el despilfarro, la incapacidad, el derroche. Ahora, la reforma tributaria era de 12 billones de pesos. Explíqueme usted, Juan Pablo, cómo es que en un presupuesto de más de 500 billones de pesos, 12 resuelven todo. No, de modo que entonces no se le aprobó la reforma tributaria y no hay plata para nada más. Nada, eso son excusas, son argumentos que no tienen ninguna validez
Y lo cierto es que fue una gran victoria haber hundido la reforma tributaria. Como usted sabe, fue mi ponencia la que fue aprobada para hundir esa reforma tributaria y esa fue una gran victoria para las familias, especialmente de ingresos medios e ingresos bajos, porque iba a seguir aumentando la vida. De ser aprobada esta reforma, si hubiera aumentado el costo de vida, hubiera destruido miles de empleos y seguiría afectando la inversión, lo que al final se traduce en menos oportunidades, menos empleo para los colombianos. Adelante, Jorge Enrique Palacio, nuestro analista político. El Micrófono. Congreso de la República aprueba la reforma al Sistema General de Participaciones. Por favor, repita la pregunta, Jorge. Desde el Centro Democrático era una oposición a la transformación del Sistema General de Participaciones. La pregunta es, ¿cómo hacer para que esos multimillonarios recursos que llegan a las regiones no se vayan a perder y se convierta otra vez en otro foco de corrupción? Jorge, primero un saludo especial y segundo, no es cierto que el Centro Democrático esté en contra del nuevo reparto del Sistema General de Participaciones. Toda la bancada votó que sí, excepto en el Senado, excepto una persona que fue Paloma Valencia. De resto, todos los demás acompañamos esa nueva repartición porque somos conscientes de que que regiones con mayores recursos y más fuertes pueden atender mejor los problemas locales. Ahora, el gran desafío es lo que usted pregunta, Jorge, y es que más plata no signifique más corrupción. Pero lo cierto es que la corrupción puede existir en el nivel central o en el nivel local. El tema central aquí se llama eficiencia y transparencia, eficiencia y transparencia. Lo primero, Jorge, es que necesitamos ciudadanos más empoderados, es decir, mayor control social, que se castigue al que lo hace mal y que se premie al que lo hace bien, que haya censura social si se quiere, es decir, si un político lo hace mal, pues que se cambie en las próximas elecciones. Segundo, necesitamos fortalecer la información, el acceso a la información. Muchas veces la corrupción es el resultado de la asimetría de información, es decir, unos funcionarios, unos contratistas, unos empresarios saben más que otros y terminan aprovechándose y ahí es donde se genera la corrupción. Si nosotros tenemos información abierta, pública, inmediata, podemos reducir las posibilidades de la corrupción, entre otras cosas. Medios juiciosos como Ecos del Conveima podrían tener mayor capacidad de control sobre esos recursos y esas denuncias muchas veces son las que llevan finalmente a proteger esos recursos. Tercero, necesitamos elaborar mejores procedimientos. Por ejemplo, para la contratación de obra pública, tenemos que hacer pliegos tipo, garantizar pluralidad de oferentes. Es decir, hay muchas herramientas que uno puede hacer para proteger los recursos, pero lo más importante se llama elegir gente con valores. Es decir, si queremos que no se roben la plata, pues hay que elegir a gente buena, punto. Mire, yo cuando fui secretario de gobierno tuve a cargo más de 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Es decir, hacer las cosas bien si es posible. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que tener los recursos bien administrados para cumplir las expectativas de los ciudadanos. Pero un comentario final. Yo entiendo que aquí hay personas que dicen, hombre, vamos a tener un problema de desfinanciación del gobierno central en este caso o en cualquier otro, como hablábamos antes, Petro quejándose por falta de plata, que ya vimos que no es cierto. Pero el tema, yo quisiera dejar un mensaje clave aquí para todos los que nos ven. El gran reto del próximo gobierno, porque este ya no fue capaz, es de generar nuevos ingresos. Es decir, imagínense ustedes, como decía, Colombia es una empresa y necesita generar nuevas unidades de producción, más ventas, más ingresos, es decir, generar más oportunidades. Por eso lo de monómeros es una gran oportunidad para generar ingresos para el país, pero tenemos Ecopetrol, tenemos el agro, tenemos el turismo, tenemos la minería legal. Entonces, hay muchas unidades que lo que van a generar bien administradas son más ingresos. Y más ingresos para el gobierno nacional es más plata para los colombianos. Querido senador Miguel Uribe Turbay, feliz Navidad y muchos éxitos y para adelante. Juan Pablo, a usted feliz Navidad, a todas las personas que hoy nos siguen, feliz Navidad, que disfruten estas fiestas y lo mejor para el próximo año. Colombia tiene futuro y lo vamos a construir entre todos. Un abrazo grande.